Buenas noches para las y los colegas, las y los estudiantes, para todas las personas que nos escuchan esta noche, hoy jueves, nuevamente con ustedes. En esta ocasión, presentando a la colega trabajadora social Marisa Izaza, quien ha tenido un desempeño bien importante en todo lo que es la región de nuestra ciudad de Cali, en la ciudad de Palmira. Vamos a charlar con Marisa un rato sobre su experiencia, sobre su ejercicio profesional, sobre la reflexión que ella tiene sobre esta experiencia. Entonces, para iniciar, yo le pregunto a Marisa que nos cuente quién es Marisa Izaza. Muchas gracias, profesor Jesús Gley. Es un honor estar en este programa con mi profe de hace tantos años, pero también tan importante en el ejercicio del trabajo social a lo largo de tanta historia que tenemos en nuestro país. Quiero contarles que, bueno, yo soy Marisa Izaza, trabajadora social, y si vuelvo a nacer, lo vuelvo a hacer, porque creo que por esencia en el campo de lo social me moví desde allí, pero soy una persona de 48 años que me he desempeñado en el campo de lo social, pero que antes de entrar a la Escuela de Trabajo Social inicié mi ejercicio también como licenciatura, la licenciatura en bioquímica. Y, pero cuando terminé el grado 11 y entré a la Universidad del Valle, no entré inmediatamente a trabajo social, sino que terminé como a los 15 años. Yo soy hija única, un poco inquieta desde el inicio. Y cuando terminé el bachillerato, tuve la oportunidad de entrar a hacer filosofía y letras como estudiante de. ¿Se acuerda, profe, los especiales A, B, C y D? Sí, sí. Pues yo fui Claro. especial D de filosofía. Sí. Ahí descubrí la Universidad del Valle a los 15 años, estudiando filosofía con el profesor Lelio Fernández y con toda la gente y antropología social y bueno, algunos cursos que luego pude convalidar en trabajo social, pero en esencia era como esa apuesta de poder hacer procesos sociales y encuentros sociales. Es importante decirles que yo, por ese mismo hecho de haber trabajado, de haber estudiado, yo no estudié en lo público, aunque siempre quise estudiar en el colegio público, yo estudié en un colegio parroquial. Y eso es muy importante explicarlo porque los colegios parroquiales tienen una esencia en la vida de uno que definitivamente cuando me pongo a hablar con mis amigos trabajadores sociales o trabajadoras sociales, algo hemos tenido que ver con la iglesia tanto católica como protestante o cristiana. Y de allí surge, profe, como todo el proceso que yo vengo andando, pero quiero contarles para que todos sepan, es que yo vengo de una familia evangélica. Eso poquitos lo saben, pero eso es muy importante decirlo, porque eso marca mi vida como liderazgo desde niña. Desde niña yo pude participar en muchos procesos de liderazgo en mi iglesia y eso me permite tener una relación directa con el deseo de servicio a la comunidad. Y creo que eso marca, y luego entro al colegio parroquial de Nuestra Señora de Chiquinquirá, hoy que en su momento era CONACE, y esto me permite incursionar en procesos de apoyo a la comunidad, de apoyo a los líderes en mi iglesia, y de repente terminé estudiando trabajo social. Luego pasé a la bioquímica en la Santiago de Cali y descubrí el trabajo social luego. O sea, yo no sabía que existía el trabajo social, como seguramente nos pasa a muchos y muchas, pero cuando descubrí el trabajo social dije, ¿por qué no sabía eso cuando tenía 15? Pero creo que tenían que pasar 5 años para eso. Claro. Entonces, profe, yo desde ahí me decidí a que quería hacer bioquímica y trabajadora social, y luego me conecté con la salud colectiva, porque creía que la apuesta grande para mí era poder juntar el trabajo social y la bioquímica, en especial la biología, trabajar el ser humano desde la biología y trabajar el ser humano desde lo social. Y allí me encontré con salud pública. Y ahí me quedé, profe, ahí me quedé trabajando y pensando en la política pública, pensando en el bien común, recordando nuestras clases en la universidad, donde con usted y con Víctor Mario se hablaba de bien común y lo que hoy llamamos buen vivir. Y creo que esas clases
para mí el trabajo social, y yo le digo a los estudiantes cuando me acerco a ellos, si yo vuelvo a nacer, vuelvo a ser trabajadora social, porque creo que los elementos y la esencia de mi vida y de mi vida profesional pasan por el trabajo social. Entonces, un poquito contarles eso y bueno, a lo largo de, ahorita llegarán más preguntas seguramente, profe, para contarle que eso fue lo que hice a mis 20, entre mis 15 y mis 20, me dediqué a la filosofía, luego a la bioquímica y entré luego al trabajo social y ahí me quedé. Bien, ¿no? Creo que es una vida muy rica en experiencias, en la búsqueda, ¿no? Siempre es como la búsqueda. Tú iniciaste por filosofía, te vas a biología y a química y terminas nuevamente en trabajo social. Yo tenía esa pregunta para hacerte, pero creo que ya le has dado respuesta. Pero es bien interesante ese perfil, pues con esa variedad de motivaciones, pero como todas terminan muy alrededor del trabajo social, ¿sí? Entonces, en ese sentido, una pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo articular el trabajo social en lo que tiene que ver con el ejercicio de la política social, en donde has tenido un desempeño en áreas como salud, en participación comunitaria, en educación? ¿Sí? ¿Cómo es ese ejercicio? ¿Cómo forma el trabajo social? ¿Cómo se forma para desempeñarse en ese campo que yo sostengo que es muy importante y que tiene muchas posibilidades para el trabajo social, pero que muy pocos lo desempeñan realmente en ese nivel de formulación de la política y de dirección de la política? Profe, gracias por esa pregunta porque creo que la esencia de esa pregunta es que nos formamos como seres ético-políticos. La apuesta de pensarse, yo siempre recuerdo mis clases cuando se hablaba de lo ético-político. Es una acción social, es una acción política y siempre que me despierto y digo, el día arranca es cómo somos seres políticos y cómo pensar en la acción política en el día a día. Desde que tenemos el primer encuentro con la primera persona alrededor nuestro, pero eso se materializa luego pensando en bienestar y en bien común. Y hoy en el marco de la salud pública hablamos de bienestar y de buen vivir. Y eso solo se hace pensando en política social, profe, porque la política social es la que nos permite construir respuestas colectivas, respuestas de necesidades propias de los territorios, y el trabajo social es vital porque aprendimos a hablar de desarrollo local, aprendimos a hablar de planeación, aprendimos a hablar de por qué lo social es vital, por qué buscar respuestas reales para las comunidades nos permite llegar a respuestas reales y no son respuestas desde nosotros, desde un sujeto, es una respuesta de construcción colectiva. Y yo sí creo que el trabajo social me dio todas esas herramientas, nos las da desde el primer momento que entramos y pensamos y tenemos básicamente, profe, pensamiento crítico. Yo creo que si no existiera el pensamiento crítico, no podríamos pensar en política social, porque de hecho arrancar en la mirada de un pensamiento crítico nos permite entender la realidad local, regional y nacional, pero internacional, y pensarnos respuestas reales. Pero sobre todo, profe, de comprender contextos. Y esto de comprender contextos lo aprendemos muy bien en trabajo social. Yo no creo que en otra profesión se aprenda de la manera como entendemos el ejercicio del contexto para luego materializarlo en respuestas reales para ese contexto que queremos transformar. Bien, bueno, a ver, yo creo que eso es muy importante, ver eso del contexto, aquello de lo ético político, de la parte ética. Yo creo que si hay una profesión que forma e insiste en la parte ética es trabajo social. Entonces me surge a mí ahí una pregunta, ¿cómo conciliar ese ejercicio ético, político, en el mejor sentido de la palabra, de respuesta a esos contextos, de llegar a esos medios con esa realidad que se da hoy en la administración pública? Y en general, no particularizo con ningún territorio, con estos problemas en la implementación ya de la política pública, problemas que hay administrativos, problemas de corrupción, problemas de gestión, de coordinación. ¿Cómo lograr allí resultados en medio de esa maraña de problemas que nos presenta hoy la sociedad? Sí, esa es una excelente pregunta, profe, porque es cómo se materializa eso que uno aprende. Si uno aprende y que uno vibra con eso que aprende en el salón de clases, aprende en la práctica, aprende en el día a día. ¿Cómo?
entender que para poder hacer transformación hay que estar adentro. Nosotros no la podemos pasar siendo trabajadores sociales, criticando y diciendo qué tan importante que los otros hagan, y normalmente siempre dice, es muy importante que los otros hagan y que esto cambie, pero la única manera de cambiar es estando adentro. Eso siempre lo pensé yo desde mi proceso formativo, que la única manera luego de hacer los cambios era diciendo, bueno, si entramos a participar activamente del aparato político, del aparato de la polis, donde se materializan las acciones. Marisa, ¿me escucha ahí? Sí, profe, ahora sí. Sí, bien. Se fue un momentico, pero está hablando de cómo se materializaba el asunto. Creo que ahí cortamos. Entonces, se materializa desde adentro, y la única forma de estar adentro es comprendiendo que el mapa político real, no el mapa de los politiqueros, sino el mapa de lo político. Cómo entender que la acción real es bajando bienes y servicios para la comunidad, pero hay que construir esos bienes y servicios. Hay que construir la forma como materializamos los bienes y servicios, y eso se hace simplemente a través de la política, en la construcción de respuestas que se hacen en un ejercicio colectivo de comprender los diferentes actores que tienen que trabajar y buscar respuestas reales para cambiar escenarios de vida. Yo digo escenarios de vida. Hoy tenemos un escenario donde hace falta agua potable y saneamiento básico. Tenemos que construir esa política. O tenemos una política de salud mental que tenemos que cambiar la salud mental de la población. Pues hay que escuchar a los actores de todo orden para poder movilizar la respuesta para esas necesidades. Entonces, creo que en esencia es cómo comprender que hacemos parte de un entorno donde lo político tiene una fuerza, y sí han existido elementos de corrupción, pero o hacemos parte de la corrupción o somos tan coherentes con el discurso. Profe, yo me acuerdo tanto esta frase de coherente con el discurso, que lo aprendimos en la universidad, y es tan complejo ser coherente con el discurso, ¿verdad? Porque a lo largo que estás en lo público, también hay un ejercicio de poder. O sea, tú puedes usar el poder para el bienestar o puedes usar el poder para convertirte en alguien muy poderoso y pasar por encima del resto. O construir un poder colectivo con los actores, tanto los actores que tienen la necesidad como los que tienen que dar las respuestas, para buscar de esta manera que los entornos cambien y que buscamos aquello que se llama buen vivir. A ver, sí, yo creo que has también acertado muy bien cuando comentas cómo ahí es un compromiso, no es un acompañamiento a estas poblaciones. Y un compromiso, no es la crítica desde afuera, y la crítica desde afuera se queda por fuera, ¿sí? Es acompañando, articulándose a esos procesos sociales, ¿no? De ese buen vivir que señalabas, que realmente uno logra resultados, ¿no? Y logra compromisos, porque quedarse uno desde afuera mirando es muy fácil. Entonces, y yo pienso que en eso hemos hecho mucho énfasis en trabajo social. Yo digo que esa es una característica que tiene la intervención en trabajo social, y por eso vuelvo y digo, yo insisto mucho en que el profesional en trabajo social se articule a los procesos locales de desarrollo político, de la política pública, de la política social, y se articule también a los grandes debates nacionales, porque allí también estamos ausentes. Yo veo, por ejemplo, esos debates que se han dado cuando el asunto de los niños, de la adopción de la niñez con bienestar, y trabajo social ha sido un gran ausente. Entonces, allí tenemos que estar en las políticas de salud, mayor presencia de trabajo social. Entonces, me parece que por allí es por donde tenemos que insistir mucho en ese rol que debe desempeñar el trabajo social. Bueno, has desempeñado esos roles, pero veía en tu hoja de vida que has sido también asesora del alcalde, en Secretaría de Gobierno, asesoría en el caso de Cali. ¿Cuál es el desempeño de un trabajador social en esa asesoría al alcalde, por ejemplo, de ese tipo de experiencias? Bueno, eso ha sido una experiencia muy bella y es un reconocimiento también al trabajo que hemos hecho a lo largo de las apuestas para Cali, y en ese momento especialmente en salud mental, profe, porque hemos construido a lo largo de más de ya casi 15 años procesos en el marco de la salud mental de país
y en la salud mental de la región y en especial del municipio de Cali, que hoy es distrito y que en su momento lo pensábamos como las respuestas reales para entender cómo dar respuesta a esto. Y llegó la asesoría en el gobierno de Armitage para poder apostarle a la salud mental. Y esto nos posibilitaba recursos, tanto humanos como económicos, para pensar en respuestas en 3 ejes de acción que teníamos, que era la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, que era una fortaleza que tenía, una situación que necesitaba responderse y tendríamos que tener fortalezas para hacerlo. En el marco del sufrimiento psíquico y social, profe, que es lo que normalmente hablamos de enfermedad mental, pero realmente es un sufrimiento psíquico y social, y desde el campo de la violencia, como le decía usted hace un ratito, de nuestros niños, niñas, adolescentes y de nuestras mujeres. Entonces, buscar esas respuestas y que un alcalde le diera una prioridad y volverlo una asesoría de despacho del alcalde posibilitaba buscar respuestas reales y darle un lugar protagónico a ese tema de la salud mental, que en otra hora era un tema como camuflado, guardado, tapado, porque nadie quería hablar del tema, pero lo ubicamos en un ejercicio de buen vivir y de salud mental diferente a enfermedad mental, porque había que trabajar la enfermedad, pero cómo trabajábamos por construir formas de bienestar y formas de buen vivir. Y esto lo leyó muy bien el alcalde Armitage y su equipo, y nos dieron la posibilidad de construir para poder hacer alianzas reales con los otros organismos de la municipalidad en su momento y buscar respuestas reales con la cooperación internacional, con los otros organismos, en este caso Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad, Secretarías de Educación, que hicimos una fuerza muy grande para poder responder a la Secretaría a las respuestas de los niños y niñas en la escuela, pero también en los entornos para pensar la gestión territorial en clave de atención primaria en salud de los territorios. Y bueno, era poder mostrarle a un alcalde y a su equipo la importancia de un tema y volverlo protagónico y entonces volverlo político, ponerlo en la agenda pública y ponerlo en la agenda política de momento. Y eso nos permitió relacionamiento no solamente con lo local, sino también con el orden regional y con el orden nacional, para así mostrar la importancia de un tema como lo es la salud mental. Bien, bueno, me parece que allí hay algo importante, es que el Consejo Nacional de Trabajo Social viene hace algún tiempo trabajando con el ministerio en algo que tiene que ver con una política de salud mental, inclusive con nombrando unos consejos, unos delegados. No sé si has tenido relación con el consejo, pero me parece que esta entrevista va a ser una muy buena oportunidad para que el consejo conozca que en las regiones hay personas trabajando. Es más, que se deben articular a ese tipo de trabajo porque es sobre la base de las experiencias reales que están teniendo las colegas, como el caso tuyo, que se puede alimentar también esa colaboración o esa participación del Consejo Nacional de Trabajo Social con el Ministerio de Salud. No sé si conoces esa experiencia. Sí, profe. En el marco de Axovalle y de todo lo que se trabajaba aquí en la región, hablamos en algún momento también de la importancia del trabajo social en la política de salud mental y en la política también en la política desde el ministerio. Pero igual fue como muy de ladito, no hemos ahondado mucho, pero creo que es una buena oportunidad para decirle a nuestros compañeros y compañeras del orden nacional que ahí tenemos unas experiencias, un buen grupo de acciones en ese aspecto. La otra cosa importante, profe, que no me ha preguntado, pero esto no se hace sin otros colegas también del trabajo social. Sí. Y yo normalmente cuando he estado en mis equipos de trabajo siempre he querido tener también trabajadores sociales, practicantes y sobre todo colegaje para seguir pensando lo territorial, porque tenemos una forma de ver lo territorial que se construye con otras miradas y otras profesiones como la sociología, la antropología y psicología, pero realmente el trabajo social marca pautas y formas de hacer el trabajo territorial. Sí, a ver, sí, yo creo que has tocado un tema bien interesante también y es el tema que tiene que ver con la intervención en lo social, ¿sí? Y sí, que hoy ya hay una profesión que históricamente ha trabajado
en los procesos de intervención social es el trabajo social. Lo ha hecho en salud. Yo creo que en salud es una de las profesiones pioneras desde la época de la atención primaria, de Alma Ata con la atención primaria, de las experiencias de la universidad en Candelaria. Allí tuvimos las trabajadoras sociales y en general en todo el país, en los programas de vivienda. Es decir, allí ha habido una experiencia muy rica de trabajo social. El trabajo social tiene ese bagaje, esa experiencia de cómo implementar, de cómo llevar a cabo los programas. Yo creo que en eso el trabajo social tiene también una deuda con el país y es sistematizar todas esas experiencias que permitan alimentar los procesos de hoy y que permitan alimentar la praxis disciplinar, ¿sí? Y reflexionarla también desde el punto de vista disciplinar teórico para avanzar en el desarrollo profesional. Entonces me parece que ahí el trabajo en equipo, el trabajo por colegas que están por sectores es muy importante, ¿sí? Y es una tarea que también tenemos que recoger en la región, recuperar ese bagaje, esa experiencia a nivel de la intervención social. Entonces, creo que van saliendo como puntos bien importantes de estas entrevistas, que las están escuchando las universidades, las escuchan en el Consejo Nacional, la Federación, en el CONE. Entonces, vamos como dejando resultados que deben ser recogidos más adelante. ¿Por qué? Porque también queremos que estas entrevistas sean una forma de comunicación con la academia, con el gremio, con las organizaciones. Bien, bueno. A ver, tu experiencia en Palmira en un campo que es de trabajo social, pero que tiene también un desarrollo muy específico en los educadores. Y es tu experiencia en el campo como secretaria de educación. Bueno, profe, es que esa secretaria de educación la tengo hace 15 días. ¿Ah, sí? Y ha sido todo un proceso de aprendizaje, pero creo que evidentemente el trabajo social es lo que me permite también comprender contextos, comprender realidades y entender la importancia de la educación. Bueno, yo estoy haciendo un doctorado en cultura y educación en América Latina. Sí. Y bueno, lo estoy colocando ahorita en marcha, algunos de esos Claro. aprendizajes, pero realmente los aprendizajes mayores son los del trabajo social, Claro. Que son comprender el trabajo intersectorial, comprender la importancia de los educadores. Y hace poco, la semana pasada, tuvimos un encuentro con los rectores. Sí. Y poder leer la situación, las vivencias, lo que de verdad los rectores viven a lo largo de su proceso en la escuela y en sus sedes, pues esta mirada del trabajo social, esta mirada de lo político, esta mirada de la agenda pública, permite esa comprensión también. Sí, yo creo que eso es una gran ventaja de la formación en trabajo social, esa integralidad en la formación, ¿no? Que nos permite tener una mirada más amplia, no tan fragmentada del problema o de la realidad. Y seguimos mostrando ventajas, sí. Es una gran ventaja, ¿no? Por ahí es. Yo hoy, por ejemplo, puedo decir, si hay algo que me ha permitido a mí moverme, sí, es justo el trabajo social. O sea, yo creo que gracias a esa, es más, en el perfil ya uno puede aplicar a diferentes, sí, a diferentes frentes. Mira, la participación comunitaria, la salud, la educación, la cultura, hasta el deporte. ¿Por qué? Porque tenemos una formación en lo social, en la salud pública, que es en lo que más me he desempeñado yo a lo largo de toda mi carrera, entre toda mi experiencia, pero finalmente es porque tenemos un elemento común, es buscar el buen vivir, el bienestar y una acción colectiva que nos permite construir con los otros y las otras ese desarrollo local, ese desarrollo integral que buscamos en cada uno de los territorios. Y no perder no dejar de lado que hay que mirar siempre el territorio. No podemos hacerlo desde la oficina, sino esta mirada de la comprensión de lo territorial, creo que es una ganancia muy grande que aprendimos en la universidad. Sí, es correcto. Otro tema que quiero también que no dejemos por fuera es el tema de la formación en trabajo social. Ya como egresada, con la experiencia que has tenido, ¿cómo ves la formación que se da hoy al trabajador y a la trabajadora social desde la universidad? ¿Cómo la valoras hoy? Mucho.
Mucho, mucho. Yo sí creo que, por eso yo vuelvo y digo que si vuelvo a nacer, vuelvo a tener otros profesores, otras profesoras del trabajo social. Yo creo que sí o sí nos debemos a estos procesos formativos que hemos tenido. Yo recuerdo todos mis frentes, yo me acuerdo, profe, que cuando yo estaba en la U, yo traté de tener electivas en todos los frentes. No, lo único que me faltó fue laboral, pero yo decía, si uno tiene que comprender y aprovechar la universidad, es para aprender de los frentes de acción. Entonces yo hice en cada uno de los frentes que me permitían entender qué es lo que pasaba en el territorio, porque era esos procesos formativos, era entender esas dinámicas de mis profesores y profesoras que ya tenían un aprendizaje, que habían vivido y que habían tenido una experiencia de la cual yo quería aprender para luego saber que de eso tenía que retomar elementos y luego armar la propia esencia de uno, pero sin olvidar que los docentes tuvieron una fuerza muy grande y creo que ese es el valor hoy de la academia. El cruce en lo académico, en la investigación y en esa formación de poder buscar respuestas en intervención. Sí, bien, bien. Sí, eso es cierto. Y la universidad es esa posibilidad que tiene uno desde la docencia y como estudiante de poder tener esas reflexiones y esos debates, esa libertad para pensar, para investigar, para indagar, para crear, ¿no? Parece que ese es un papel que la universidad tiene que jugar y tiene que jugar con sus estudiantes, estimularlos a pensar, a soñar y a crear, ¿no? Y a entender los territorios y los Exactamente, contextos. y a entender eso. Exactamente, profe, y no podemos, o sea, yo digo que otra de las ventajas que he tenido históricamente es que no he dejado la academia y seguí enseñando en la Escuela de Salud Pública y nunca lo he dejado, pese a cualquier cosa, porque la realidad solo se alimenta de la academia, alimenta la realidad y la realidad alimenta la academia. Bien, ahora, bueno, yo creo que te voy a hacer una pregunta para que vamos cerrando. Ha sido muy rica la entrevista. A ver, en esta pandemia, en este proceso que hemos vivido tan difícil de la humanidad con la pandemia, ¿cómo has visto la intervención de trabajo social? ¿Cómo la valoras? ¿Cómo la piensas, la ves? Pues, profe, quiero contarle que gracias al trabajo social, yo estoy en pandemia desde el día cero en la calle. No he parado un solo día de no estar en territorio porque Sí. la realidad de nuestras comunidades merecía presencia e intervención desde el día cero. O sea, desde el día cero que nos dijeron que teníamos el primer caso que tuvimos en Palmira fue el día 12 de marzo. Estamos a 2 años de esto. Y tuvimos esta situación de que había que enfrentar esta realidad y desde ese día, con mi equipo, que es un equipo de gestión territorial, estuvimos en la calle respondiendo a este ejercicio. ¿Y cómo lo teníamos que construir? Planificar. Y entonces ahí recordamos las clases de planeación, planificar, pensar y buscar respuestas con base a esa realidad que no la habíamos vivido nunca, pero que tendríamos que responder porque la realidad nos decía, esto es lo que tenemos hoy. Y la gente necesitaba respuestas y no nos podíamos quedar maniatados, sino que en gobiernos como en el que yo estoy, Cali, Palmira y todos los que vivimos, los gobernantes de turno, tenían que buscar cómo le hacían frente al asunto. Y quiero contar una verdad que seguramente no la he dicho en otros espacios, pero nunca en una entrevista, y es cómo me conflictó en su momento, el tener que ir a entregar ayudas y mercados, porque toda la vida habíamos dicho en la academia que eso no lo íbamos a hacer, que eso era asistencialismo y que eso no lo podríamos hacer nunca. ¿Cómo comprender que esa ayuda iba a permitir comprender el territorio, acompañar a las personas y entender que teníamos que trabajar lazos y apuestas solidarias que eran realmente intervención social? Y cuando comprendí eso, dije, wow, de verdad que estamos haciendo la tarea, porque la excusa para seguir acompañando a las comunidades era llevar un mercado a su casa. Y yo decía, no, ¿cómo hacemos esto? Pero luego entendimos el trasfondo de lo que significa
significaba eso y cómo acompañábamos la realidad del momento y cómo construíamos lazos solidarios. Fue una de las cosas que más me conflictuaron, pero también me enriquecieron en pandemia. Sí, no, yo creo que han sido vivencias y experiencias muy, muy interesantes, muy enriquecedoras. Afrontar ese momento de entregar un mercado es también la posibilidad de la sobrevivencia de la persona, es la posibilidad de llegar a la persona, de llegar a los pobladores en medio de una circunstancia que está mediada por la muerte, por la enfermedad. Exactamente. Y por la angustia. Entonces, es entender cómo los procesos y lo que cada momento tiene su importancia y tiene su razón de ser y su sentido. Bien, yo creo que ha sido una entrevista muy rica, con una colega, con una experiencia, también una vasta experiencia muy reflexionada, una experiencia que ha sido pensada desde el punto de vista académico y desde el punto de vista también de la praxis, de entender esa realidad, esos contextos, esos territorios y la profesión en un contexto. Entonces, creo que es muy enriquecedora, que da mucho para los colegas, para las y los estudiantes que nos escuchen. Y entonces yo le agradezco a Marisa y seguramente más adelante la vamos a invitar para que nos continúe contando sus experiencias. Bueno, yo creo que entonces muchas gracias Marisa y hasta otra oportunidad. Y felicitarla también por esa experiencia. Muchas gracias, profe. Bueno. Muchas gracias a usted, profesor. Que tengan una feliz noche y ha sido un placer verlo igualito hace algunos años cuando empezamos este proceso y gracias porque mantiene esta apuesta que es la apuesta del trabajo social, esta apuesta de formación y de que tenga este programa tan lindo. Pues le deseo muchos éxitos en su programa y que sigamos teniendo muchas entrevistas de este orden. Gracias, profe. Bueno, Marisa, igualmente, muchas gracias. Me encanta haberla visto también después de hace algunos años sin encontrarnos. Hasta pronto.